A lo que vos marcaste dos cosas, la dificultad de la gente para llegar a fin de mes y la responsabilidad, de quién es un poco la responsabilidad. Manuel Adorni en conferencia de prensa el día jueves dijo: cada punto de inflación es responsabilidad del gobierno anterior. Y la realidad es que nadie puede negar que el gobierno anterior se va con un 200% de inflación interanual, con alimentos subiendo incluso por encima de ese porcentaje, con una inflación de noviembre que había sido del 12,8%. Ahora bien, no es menor negar que la inflación, particularmente de diciembre, que prácticamente se duplicó, es responsabilidad primero de la devaluación. No se duplicó, bajó al doble. Así se dice. Bajó la inflación y subieron nuestros salarios, algo así. Bajó al doble la inflación. Claro. Sí. Es buenísimo, ¿no? ¿Quién pudiera bajar así la inflación? Es responsabilidad principalmente de la fuerte suba del tipo de cambio oficial, de la devaluación del mes de diciembre, que fue una decisión de política económica de Javier Milei y de Caputo, digamos, ahí podemos ponerle nombre y apellido. La aplicación del impuesto país, que se generalizó para un montón de bienes y que eso también encarece los bienes importados, eso le podemos poner también nombre y apellido. El proyecto, más que proyecto, el programa de desregulación, de eliminación o prácticamente eliminación simbólica de la Secretaría de Comercio Interior, de la finalización del programa de precios justos, eso también tiene nombre y apellido y es el gobierno de Javier Milei. La suba del combustible, si bien había subido post elecciones, ya era prácticamente por una decisión del gobierno que está por entrar y después subió solamente en un mes de diciembre 80% el combustible. Sí, para hacer una síntesis podríamos decir que ninguna de las medidas que tomó Milei desde que asumió fue tendiente a bajar la inflación. Y de hecho hay varias que se sabía que iban a hacerla subir, con lo cual eso de alguna manera desarma el mito de que la inflación iba a ser 45 y él pudo bajarla. Sí, totalmente. Porque, a ver, la economía no es una ciencia exacta, pero responde a ciertos estímulos y eso está estudiado. Hay determinadas cosas que tienen determinadas consecuencias. No hubo una sola medida que haya tomado el nuevo gobierno que tenga como consecuencia reducir o morigerar el impacto inflacionario. Sí, y te sumo algo más, porque también se generó un debate en las redes sociales. Decir, bueno, cualquier programa de estabilización económica hubiese generado los primeros meses una suba de precios, porque vos hay algunos precios que quizás tenés que, entre muchas comillas, sincerar, y cualquier programa de estabilización, incluso en el debate decían hasta el propio Sergio Massa, iba a tener que subir algunos precios y eso iba a generar presión en la inflación, pero la idea es que después empiece a bajar. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que probablemente un programa que quizás hubiera tenido cierta suba de precios porque vos tenés que acelerar algunos precios que estaban atrasados, iba también a contemplar los salarios o los ingresos, que también son un precio más de la economía que están atrasados. Esa me parece que es la principal diferencia que este gobierno no tiene en cuenta. Yo te diría... Y tampoco iba a liberar los precios. Además. Y además yo te diría una más. Está el tema de los salarios y después está el tema de que el gobierno de Massa, digo Massa y podríamos estar hablando de otros dirigentes del Frente de Todos, de Unión por la Patria, sabían perfectamente que había algunos precios que son claves en la economía, como la nafta, como los alimentos y demás, que estaban corriendo al oficial. Y no iba a haber una devaluación tan salvaje como hubo, digamos, con este gobierno. Recordemos que este gobierno, al igual que el de Macri, su primera medida económica es hacer una mega devaluación partiendo de la base de que los precios ya estaban al blue y entonces eso no iba a tener impacto en los precios. Y las dos veces, oh sorpresa, caramba, qué coincidencia, eso implicó no solamente un impulso inflacionario, sino subir ya el piso inflacionario. Claro. Digamos, de levantar, venía la dinámica a determinada velocidad, que en este caso era 12%, 13%, que en un buen mes podía bajar a 8%, y te pone el piso en 25 ahora. Sí. Y con una particularidad, re importante lo que decís. Javier Milei dice, no subió al 45%, la bajamos incluso, porque tuvimos la decisión de política monetaria de eliminar pesos. Entonces eso que nos permite que al no haber más emisión de pesos o al no haber tantos pesos en la economía, la inflación baje. Y va en contra de los propios manuales que él mismo reconoce que la política monetaria tiene un lag de tiempo hasta que se empieza a sentir en concreto en la macroeconomía. Vos hoy haces una política monetaria contractiva, o sea, secás de pesos la economía, y eso recién se empieza a ver, en caso de que
tenga efecto y no tengas en cuenta otras variables como el dólar, etcétera, lo podés llegar a empezar a ver a los 10, él dice incluso hasta los 18 meses. Y ahora resulta que asumió hace un mes y ya la política monetaria contractiva y secar los pesos de la economía está empezando a tener sus efectos. Parece que a veces los manuales no les funcionan. Tenía un manual básico de macroeconomía de Federico Sturzenegger en una foto. Quizás lo debería leer con un poco más de intensidad. Aparte, después cuestiona a otras economistas. Quiero hablar particularmente de Julia Estrada, que Javier Milei la de menosprecia, como diciendo, Sima ni siquiera es economista. Bueno, para no irnos tanto de las ramas, ¿qué es lo que proyectan? Bueno, principalmente en cuanto a la inflación que puede venir en los próximos meses. Enero va a ser un mes muy complicado. Tuvimos en los primeros 20 días subas de los medicamentos en el orden del 20%. Tenemos ya los incrementos de la prepaga del 40%. Tenemos la suba de nafta en enero que fue del 27%. Eso de base, ¿no? Y después vamos a ver todo lo que viene en tarifas de agua, luz y gas, que se supone que va a subir entre un 150 y un 300%, pero a partir del mes de febrero y de marzo. Las tarifas también, no me quiero olvidar del transporte, que van a aumentar un 45%. Sí. Bueno, todo eso deja un piso muy difícil. Como dijo Nico, se subió un piso al 25, va a ser muy difícil perforarlo o estar por debajo de eso. Y además te agrego algo, este 25 es el promedio de todo el mes de diciembre, pero coincide en la mayoría de los estudios que fue un mes donde fue subiendo la inflación, con lo cual la inflación corría al final de diciembre a un nivel más alto del 25. Todo ese rezago impacta en enero. Esto, digo, no pasa solo ahora, pasaba también con Massa, pasaba con Guzmán, pasaba con Duhovne. La inflación funciona así. Todos los meses hay un promedio y fuera de ese promedio te queda un pucho para arriba o para abajo que impacta en el mes siguiente. Claro, porque por eso siempre decimos que a veces la inercia o el arrastre estadístico ya te deja un piso elevado. Porque lo que hace INDEC es un promedio de las últimas 8 semanas. Entonces el promedio que toma INDEC es de las 4 semanas del mes que corre, que analice de las 4 semanas del mes que pasó. Y cuando las últimas 2 semanas del mes que pasó son elevadas, te deja el promedio elevado. Es una cuestión media técnica, pero sí, pero vale, se calcula, digamos, de que enero arranca en 12. Y de arriba de eso se va sumando las tarifas, se va sumando lo que pase con los alimentos, que también, como es temporada, es un mes donde suele haber suba en todos los rubros, en los rubros de entretenimiento, en los rubros de gastronomía, de turismo. Se viene, digamos, números difíciles para este mes y el que viene. Sí, si querés les cuento cuáles son las proyecciones que hace el REM. El REM es el Reglamento de Expectativas del Mercado del Banco Central, que le pregunta a distintas consultoras económicas cuál crees que va a ser la proyección de inflación en los próximos meses. ¿Qué es lo que dicen las consultoras? Llamativamente marcan una escalera descendente de inflación. Marcan en enero un 25%, hacia una inflación similar a la de diciembre, pero diciembre la marcaban un poco más alta, la marcaban en 27%. Febrero 18,2%, marzo 15% y abril 12%. Estas son las mismas consultoras que en octubre, noviembre hacían proyecciones que daban todas para arriba, ¿no? ¿Qué cambió en el medio para que las proyecciones antes dieran para arriba y ahora den para abajo? ¿Solamente el color político del que gobierna? Cambió el color político. Suele suceder que generalmente en los gobiernos que son más afines a estas consultoras económicas, las proyecciones dan un poco mejor. Y aparte es llamativo porque las mismas consultoras para marzo proyectan una devaluación nuevamente, una suba del tipo de cambio del orden del 20%. Entonces te marcan una devaluación con una inflación bajando al 12% en abril. Es un poco llamativo, pero quizás lo que ellas prevén es que ya el salario va a estar muchísimo más deteriorado, entonces quizás ya la suba, por lo menos en alimentos o en algunos bienes y servicios, no va a ser tan pronunciada, sino que se va a concentrar más en los que son las tarifas. Digo, puede llegar a ser un análisis que tengan las consultoras. Para finalizar a todo esto, lo que hablábamos recién, ¿no? Por un lado, la suba de precios y por otro lado, la fuerte licuación de los ingresos. Hay dos casos que son muy paradójicos. El caso de los jubilados que cobran una jubilación mínima de 105.000 pesos, un bono de 55.000 pesos. En enero, cobrando lo mismo que en diciembre. Con una inflación que conocimos ayer del 25,5%. Es decir, que perdieron un 25% de poder. Y hay que sumarle enero, la inflación de enero. Entonces, en este marco, ¿qué es lo que proyectan algunas consultoras? Que van a perder un 22% de poder adquisitivo en enero en relación a noviembre del año 2023. Enero 24. Noviembre del 23, la pérdida de las jubilaciones en un solo mes va a ser del 22%, cuando... Todo lo que habían perdido durante los 4 años de Macri, pero en un solo mes. Lo mismo, pero más rápido, me suena eso. Y particularmente en el caso de los salarios, como todavía no tenemos la remuneración promedio de los trabajadores estables, que la da a conocer la Secretaría de Trabajo,
y tenemos el último dato, el de noviembre, pero el de diciembre las consultoras proyectan una suba nominal de los salarios en promedio del orden del 11%, con una inflación del 25%, así que también en un solo mes